Bienvenido al método Silva de Ultracontrol Mental. Soy Vishen Lakhiani, fundador de Mindvalley. Si has sido alumno de Mindvalley en la última década, probablemente conozcas mi nombre y mi trabajo. Pero quizás no sepas que antes de fundar Mindvalley, fui instructor del método Silva de Ultracontrol Mental. Y antes de eso, fui estudiante del método. Verás, el método Silva es probablemente el programa de desarrollo personal que más impacto ha tenido en mi vida, al punto que me hizo la persona que soy. Soy producto de este producto, y por eso el método Silva de Ultracontrol Mental tiene un lugar especial en mi corazón. Si te interesa el desarrollo personal, puede que hayas escuchado del método Silva. El método Silva fue muy popular en las décadas de los 70 y 80, ya que fue el primer programa de desarrollo personal en Estados Unidos. José Silva fue un pionero en la ciencia mental y su trabajo acercó a las personas a conceptos como los niveles de onda cerebral alfa y teta. Silva demostró sin lugar a dudas que se puede entrenar a cualquier humano para que desarrolle intuición y funcione psíquicamente en un estado de vigilia. Antes del trabajo de Silva, se creía que solo unos pocos tenían el don de la PES, pero él demostró que todos lo tienen. Incluso antes de que la palabra meditación se pusiera de moda, José Silva ya usaba técnicas para llevar a las personas a niveles alfa y teta de relajación mental. Hablaremos de eso más tarde, que les permitía aprovechar estas habilidades. El método Silva creció tanto y se hizo tan popular en los 70 y 80 que para 1980 se vendían $100 millones en boletos para sus seminarios por todo el mundo. Hoy, los graduados del método Silva llegan a las decenas de millones. Para comprender el poder del método Silva, te contaré una historia antes de seguir con la mía. Seguramente te suena el libro Juan Salvador Gaviota, un clásico de la literatura para el desarrollo personal. Tanto el libro como su autor, Richard Bach, se volvieron tan famosos que el libro salió en la portada de la revista Time. Lo que la gente no sabe es que el autor tuvo dificultades para terminar los últimos capítulos del libro, hasta que tomó una clase del método Silva. Y en una entrevista a la revista Harper's Bazaar, dijo que la clase sobre el método Silva lo había ayudado a descubrir y entender el final del libro. Ese libro vendió millones de copias, se convirtió en un clásico del desarrollo personal y salió en la revista Time. Ese es el poder del método Silva. Muchos otros graduados, incluyéndome, han hecho cosas asombrosas con las herramientas desarrolladas por José Silva. El método Silva llegó a la cima de su popularidad a finales de los 80, pero cuando José envejeció y finalmente murió en 1999, el interés comenzó a decaer. El número de clases y seminarios disminuyó, pero pasó algo interesante. Entre los años 95 y 96, José Silva, ya en su lecho de muerte, había creado una versión actualizada del método Silva. Lo llamó el método Silva de Ultracontrol Mental. Y esto fue lo que pasó. Silva quería publicarlo, pero ya existía una organización dedicada a la enseñanza del método Silva original, popularizado por el éxito del libro El método Silva de Control Mental, publicado a mediados de los 70. La organización no estaba lista para el nuevo trabajo de José, ya que alteraría algunos de los negocios habituales, por lo que decidieron no publicarlo. José les dejó a sus sobrinos y amigos cercanos el nuevo método, y ellos decidieron crear una nueva organización llamada Silva Ultramind. Entonces, teníamos a Silva Method, la organización original, y a Silva Ultramind. Aquí es cuando entro yo. Mi relación con el método Silva empezó de manera interesante. Cuando tenía 14 años, un libro del método Silva me cayó en la cabeza. Lo que pasó fue que mi papá nunca fue a la universidad, pero era autodidacta y tenía un hermoso librero blanco en su cuarto, lleno de libros que le cambiaron la vida. Uno de ellos era el método Silva. De niño me gustaban mucho los deportes, así que trepé por el librero, era la época antes del internet, para tomar un pequeño libro de ejercicios y crear mi rutina. Por accidente, el libro del método Silva me cayó en la cabeza. Lo recogí, lo hojeé un poco porque la portada se veía interesante y me dejó sin palabras. Así que lo leí de principio a fin a los 14 años. Este libro me inició en la meditación y empecé a practicar 3 veces al día en intervalos de 15 minutos. En esa época tenía problemas graves de acné
y usé una técnica específica del libro para sanarlo. La aprenderás más adelante en el desafío. Como tenía granos en la cara, en la escuela me apodaron cara de cráter durante 5 años. Eso acabó con mi autoestima. No me sentía bien conmigo mismo. No había podido salir con una chica. Y esos granos fueron un golpe tremendo a mi frágil autoestima de adolescente. Pero en el libro, José Silva decía que había descubierto que la piel es el órgano más susceptible a la influencia de la mente. Así que puse en práctica la técnica Silva que venía en el libro y aprendí cómo sanar mi piel. Durante 5 años tuve granos y tras 5 semanas mi acné desapareció para siempre. Me cambió la cara y de repente tuve la confianza para tomar iniciativa y enfrentar al mundo de manera distinta. Así comenzó mi historia de amor con Silva. Hice cosas realmente asombrosas y manifesté sueños geniales, pero luego, cuando me mudé a Michigan para ir a la universidad, fui capturado por todas esas cosas que cautivan a los jóvenes. Dejé de meditar porque en los 90, meditar no era tan genial como ahora. La meditación era lo último en la mente de un universitario estadounidense a mediados de los 90. Y dejé de lado a Silva. Me gradué a los ojos de la sociedad en 1999, cuando me mudé a Nueva York para trabajar en una ONG. Apenas había logrado graduarme porque mis calificaciones no eran buenas, así que no tenía las mejores opciones de trabajo. Pero fue en 2001 cuando mi vida empezó a colapsar. Por fin tenía un trabajo decente, cuando nos golpeó el 11 de septiembre y la empresa para la que trabajaba quebró. Me echaron a la calle. No podía pagar la renta. Terminé durmiendo en un sofá, pero lo peor fue que tuve un accidente en el auto y no tenía para pagar el seguro. En San Francisco no puedes moverte sin auto. Estaba en bancarrota y el único trabajo que conseguí consistía en levantar el teléfono y llamar a abogados para venderles software. Yo era un ingeniero informático de la Universidad de Michigan con un título, pero estaba en una economía hostil, en un trabajo horrible, tratando de vender tecnología a abogados cuando yo no sabía vender. Así que levantaba el teléfono, interrumpía a abogados en medio de su trabajo y me decían, "Jódete", más veces de las que hubiera esperado oír en mi vida. Recuerdo que entré a Google, era febrero o marzo de 2002, y no recuerdo muy bien lo que escribí, pero fue algo como, "Por favor, ayúdame a resolver esto", o quizás, "¿Por qué la vida da tanto asco?". Así me encontré con Silva Ultramind. En 2002, la organización Silva Ultramind era la competencia de Silva Method y la dirigían diferentes miembros de la familia de José. Apenas comenzaba a emerger y a dar algunas clases por el país. No había ninguna en San Francisco, así que, con el poco dinero que tenía, viajé a Los Ángeles para tomar la clase. Curiosamente, fui el único asistente. En esa época simplemente no era popular. La instructora, obviamente, estaba decepcionada de tener un solo alumno, así que me enseñó todo en un día. Recibí una versión comprimida de la clase. En ese instante me regresaron los hermosos recuerdos de mi adolescencia practicando con Silva, pero ahora tenía las técnicas avanzadas de Ultramente. Verás, el programa original era increíble, pero con el programa actualizado estaba aprendiendo nuevas ideas y habilidades. Una de las ideas clave del programa actualizado es despertar las funciones psíquicas para acceder a niveles alterados de la mente y percibir información a la que, de otro modo, no tendrías acceso. Cuando terminé la clase en Los Ángeles, regresé a San Francisco y la siguiente semana volví al trabajo. Soy ingeniero y, aunque era pésimo para vender, le di a las ventas un enfoque empírico. Sabía cuántas llamadas debía hacer, cuántos abogados me dirían "jódete" y cuántas personas me darían la oportunidad de hablar más de 10 minutos. También sabía cuántos abogados lograría venderles, a casi ninguno, pero tenía estas cifras. Decidí probar la técnica de Silva. En esa época teníamos que ir a la Biblioteca Pública de San Francisco, sacar el directorio telefónico de la zona que nos habían asignado y llamar a cada abogado, de la A a la Z. Mi zona era San Antonio, Texas. Así que abrí el directorio y empecé a llamar a cada abogado. Pero en lugar de llamar en orden alfabético, entré al nivel alfa en mi mente, como había aprendido en el método Silva, y moví las manos por el directorio hasta que sentí el impulso de llamar a una persona. Llamé a los abogados que me dictó la intuición y mis ventas se duplicaron repentinamente. A la semana siguiente estaba tan eufórico que decidí usar otras técnicas que aprendí en la clase. Por ejemplo, usé la técnica de las 3 escenas, que te enseñaré después,
y mis ventas volvieron a duplicarse. También usé la técnica del video mental y volví a duplicar mis ventas. En los 3 meses siguientes me ascendieron 4 veces y con 26 años me convertí en vicepresidente de ventas de la empresa. Y pensar que 4 meses antes no sabía nada de ventas. El método Silva cambió completamente la manera en que funciona mi mente. Y mi carrera despegó. El 11 de septiembre de 2002, en el aniversario del ataque, mi jefe me envió a Nueva York para que ese mismo día abriera una nueva oficina en la ciudad para ayudar a crear empleos allí. Usé el método Silva y encontré la oficina perfecta. Usé técnicas específicas para programar que obtendría la oficina más maravillosa. El lugar que conseguí fue Chelsea Market, donde hoy se encuentra YouTube Space. Fue otro gran éxito del método Silva. Fui guiado hacia este espacio increíble. Puede que algunos no lo sepan, pero Chelsea Market es uno de los edificios más valiosos de Nueva York. Google lo compró hace unos años por casi $2.500 millones, pero en aquel entonces, septiembre de 2002, usé la técnica de Silva para programar que tendría la oficina más increíble, y fue en Chelsea Market, donde hoy se encuentra YouTube Space. Mi vida se transformó por completo y me quedé en esa empresa 18 meses hasta que sentí un llamado. Verás, con el método Silva estás conectado, y algo me dijo que debía hacer algo por mi cuenta y dejar la empresa. Así que decidí hacerlo y responder al llamado a ser instructor del método Silva. Nunca olvidé que mi vida y mi mundo cambiaron con mi primera clase del método, pero también recordé que yo fui el único alumno, y eso me molestó. ¿Por qué nadie más sabía esto? Así que me hice instructor del método Silva para correr la voz. Como era ingeniero, mientras enseñaba el método de Ultramente, empecé a diseñar la página web para atraer personas a mis clases. La página fue tan exitosa que otros instructores me preguntaron, ¿puedes ayudarme a llenar mis clases de Silva? Luego la organización Silva Ultramind me contactó para decirme, ¿puedes ayudarnos a vender nuestros CDs? Ese fue el nacimiento de Mindvalley. Descifré la clave para construir una plataforma de desarrollo personal que lograra que millones de personas se inscribieran en seminarios y programas. Así nació Mindvalley, la empresa de desarrollo personal más innovadora del mundo. Seguí representando a Silva Ultramind varios años. Y luego me contactó la empresa matriz, Silva Method, y empecé a representarlos a ellos. Desarrollé los programas básicos para el método Silva y todo fue bien durante varios años. Mindvalley ayudó al método Silva a salir de los números rojos y volver a tener ganancias. El método Silva me dio las herramientas para canalizar mis ideas y crear Mindvalley. Desde entonces han pasado 15 años, y para mí fue un honor que la familia de José Silva me pidiera ser la nueva cara de Silva Ultramind para revisar este programa, traerlo a la plataforma de Mindvalley y difundirlo por el mundo. Y aquí estamos. Este fue tu primer video de calentamiento. Quise contarte un poco de historia para que entiendas cómo se relacionan Silva Method, Silva Ultramind y Mindvalley, y cómo nos unimos para compartir el gran trabajo de José Silva con millones de personas de todo el mundo. Te veré mañana para el segundo calentamiento.